semana 1 del asedio de Vladimir Putin en Ucrania. Más de 1 millón de desplazados, cerca de 2.500 muertos en cuanto a las bajas, pérdidas económicas gigantescas, no solo para las exportaciones, sino también para las importaciones que se generan desde Moscú y desde Kiev. Incluso vamos a analizar lo que pasa con las exportaciones ecuatorianas, con los 5 principales productos no petroleros que llegan a esos mercados. Para el análisis hemos invitado al ex ministro de Educación, también ex rector de la Universidad de Guayaquil y ex titular de la comisión interventora de esa misma casa de estudios, de esa alma mater, el doctor Roberto Pazley. ¿Cómo le va, doctor? Un placer contar con su presencia aquí en el Purgatorio para este análisis necesario en torno a lo que sucede en el nervio mundial, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania. Bienvenido al Purgatorio y su primera lectura, por favor, en torno a lo que está sucediendo ya en la primera semana de este conflicto en materia política y también comercial. Bienvenido. Bien, reciba cordiales saludos, licenciado Jorge Escobar y todos quienes hacen ese prestigioso programa El Purgatorio. Reciban cordiales saludos también con ciudadanos que escuchan la radio y gracias por la invitación. En cuanto a la problemática de la invasión rusa a Ucrania, realmente tenemos que señalar que el mundo entero recibió con asombro y estupor el ataque ruso a Ucrania el pasado 24 de febrero. Ya la Casa Blanca con sus asesores venían anunciándolo hace tiempo atrás, pero los voceros del Kremlin lo habían negado. Nosotros tenemos que analizar que desde que se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1990-1991, Rusia pierde el control del área que da hacia Occidente y entre ellos la ribera septentrional del Mar Negro, posición estratégica en la geopolítica del Kremlin, mientras que Ucrania se había anexado Crimea en 1954 y pasó a ser un estado soberano desde ese entonces. De instalarse una base militar o una flota de la OTAN en el lado del Mar Negro o en Ucrania, porque Ucrania, no nos olvidemos que estaba solicitando ingresar a la OTAN, Rusia teme que inmediatamente pasan por el estrecho que existe y llegarían muy pronto a los países que dan hacia ese sector, aparte que estarían muy cerca los aviones de llegar a la misma Moscú. Esto ha hecho que tema mucho que existan países como el caso de los que están hacia la parte que domina prácticamente el Mar Negro, como son Rumania, Bulgaria, Ucrania, Turquía, los cuales pues son simpatizantes o aliados a Occidente y a la OTAN. Y quedarían los países islámicos con Rusia, que eso asociada bastante aislado. Por eso es que en el 2014, si mal no recuerdo, Rusia invadió Crimea y se la tomó, porque ahí estaba la base importante de Sebastopol, y eso lo posiciona a Rusia para controlar esa parte del Mar Negro. Desde ese punto de vista, Rusia no se podía permitir que otros países pasen a formar parte o a tomar contacto directamente con Ucrania, porque aparentemente teme que pongan bases que estén muy cerca de Moscú. Ahora, no se hicieron esperar las sanciones. Todos sabemos que inmediatamente los países europeos reaccionaron, se aplicaron sanciones como nunca antes se había puesto, por decirle desconectar el sistema SWIFT a los bancos rusos, los cuales lo han puesto en una situación muy delicada a nivel internacional. No puede recibir pagos externos ni puede efectuar pagos, lo cual pues no solo debilita al comercio interno de Rusia, sino a su relación del comercio exterior con los demás países. De yapa o de paso nos está dando a nosotros, que lo vamos a analizar más adelante con el comercio exterior del Ecuador. Desde ese punto de vista, el desplome del rublo, hace que el ciudadano
ruso sienta el estrago y diga, bueno, ya basta. Y como allá en Rusia también existen grandes capitales, grandes fortunas, también ya dicen, oiga, para la guerra, déjate de estar jugando con los tanques Putin y ya abre nuestro comercio. Incluso la ONU el miércoles aprobó una resolución para que Rusia retire inmediato, por completo, sin ningún tipo de condiciones, todas sus fuerzas militares. Y a esto se suma que China no está apoyando la invasión. China, aparentemente neutral, ha manifestado por determinadas fuentes que están por confirmarse que ella no apoya la invasión y que solicita o que está de acuerdo con que los problemas se solucionen por parte de la vía diplomática. Desde ese punto de vista, Rusia como que se ve solo. Esto ha hecho pues de que hace muy pocas horas se ha dado la noticia que se ha declarado un cese fuego momentáneo, parcial, provisional, a ver qué pasa en las conversaciones. Ojalá que esto dé resultado, pues ya se acabe de una vez esta guerra y se mantenga a Ucrania totalmente como Estado independiente con todas sus posiciones que fueron originalmente anexadas a ella después que se cayó el muro de Berlín. Desde ese punto de vista, Rusia ha sido mal vista por la invasión a Ucrania y Ucrania ha respondido con heroísmo, con valentía, y ha sido muy difícil a Rusia cumplir con su objetivo de llegar a Kiev. Tal vez pudo haber pensado que con todo su armamentismo llegaba rápido, pero Ucrania ha demostrado mucho valor, sus ciudadanos fueron a pelear. Las mujeres de Ucrania, las reinas de belleza, las profesionales, todas estaban en la línea de batalla. Claro que Ucrania también ha recibido aporte de parte del Occidente, ya sea financiero, ya sea a través de equipos de guerra. No pudo recibir el personal porque todavía no forma parte de la OTAN. Y para recibir el apoyo directo de la OTAN, pues se necesita ser parte de la misma. Pero Francia ya había enviado un primer contingente a la frontera de Ucrania para responder en cualquier momento sobre las amenazas de Putin. Ahora nosotros vemos que a medianoche o mañana llegará el primer vuelo con estudiantes y el gobierno ha dispuesto que se les dé todo el apoyo, que continúen sus estudios en las universidades públicas de aquí del Ecuador. Sé también que Ecotec está programando beneficiarlos con becas especiales a estos estudiantes y me imagino que habrán otras universidades que también querrán ayudar a estos compatriotas que vienen del martirio que han tenido que pasar por la guerra declarada en Ucrania. Nuestros comerciantes están sintiendo la presión de que no reciben los pagos internacionales. Nosotros vemos que nuestro camarón constituye casi el 25% de las exportaciones, la compra de los rusos, el 7% creo, o el 5% es el ucraniano. Se exporta flores, se exporta banano a Rusia también en esas cantidades y ya estaban adeudando o no estaban cobrando nuestros exportadores alrededor de 39 o 38 millones de dólares que tenían que recibir. Esto a su vez nosotros no estamos recibiendo fertilizantes, no están saliendo barcos hacia esa región, lo cual pues si nosotros como Ecuador que tenemos una pequeña parte del comercio internacional con Rusia y con Ucrania nos está afectando, ¿cómo será la afectación a todos los países que tienen comercio con esos dos países, incluso con los de la región? De tal manera que el mundo verá con muy buenos ojos que de manera inmediata se depongan todas las hostilidades y este cese momentáneo de fuego sea también definitivo y se respete todos los derechos de Ucrania con su soberanía como país independiente. Ahora, doctor, hay que ver también hasta qué punto existen las garantías en torno a ese cese al fuego parcial y temporal para que se pueda constituir lo que se define como un corredor humanitario, ¿no? Para que salgan los civiles que han sido afectados por este ataque de Moscú en Kiev y que traten pues de divorciarse de esta tragedia que ya ha dejado, como decíamos, al menos 1 millón de desplazados. Fíjese lo que sucedió después de la primera cita, del primer encuentro entre los delegados de ambos países en Gómel, no en Bielorrusia. Hubo un ataque
a una antena de televisión en Kiev. Luego, otro bombardeo a un ayuntamiento en Ucrania. Entonces, ¿hasta qué punto habrían garantías después de este anuncio que se hiciera la tarde del pasado jueves desde Moscú sobre este alto al fuego parcial? Me da la impresión a veces que esto es como el COVID, ¿no? No hay garantías. Bueno, entre dos países en conflictos, mejor dicho, cuando existe un país que está atacando a otro, y en este caso Ucrania se defiende, si se decreta o se acuerda un cese al fuego, tiene que ser respetado. Por muy poderoso que se crea el presidente Putin o por mucha fuerza que puede tener Rusia, si no acepta este acuerdo, pues no va a aceptar ningún otro tipo de acuerdo. Lo que tenemos que ver es que este acuerdo no sea momentáneo para que sea solamente el callejón de tránsito humanitario para que salgan de Ucrania, sino que sea total y se respete los derechos de todos los ucranianos. Para eso, las Naciones Unidas está haciendo presión, por eso fue la resolución adoptada el miércoles por la gran mayoría, solamente 5 países que son de la égida de Rusia votaron en contra y de ahí se abstuvieron otros 10 u 8 países, entre ellos China no votó en contra, y 140 y pico, casi 150 países han pedido directamente a Rusia que deponga esta invasión. De tal manera que en concierto de las naciones la diplomacia tiene que funcionar, tiene que trabajar totalmente rápido y de ser el caso, las Naciones Unidas tendrá que asignar o mandar los cascos azules a determinado sitio para que trabaje de alguna manera. Nosotros hemos visto cómo ya los miembros de la OTAN están llegando a las fronteras de Ucrania hacia Occidente para evitar que esto se prorrogue o se prolongue, perdón, hacia los otros países. Y esto pues a nadie le conviene una confrontación bélica. Ahora, en pleno siglo XXI, cuando salimos de una pandemia, cuando tenemos que luchar contra el hambre, tenemos que luchar contra la miseria, hacia eso tenemos que dirigir nuestros esfuerzos y nuestras guerras, ya no entre países hermanos cuando la política internacional a través de los medios diplomáticos puede encontrar soluciones directas a todo tipo de conflictos. Estamos con el doctor Roberto Pazley, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Guayaquil y también ex titular de la Comisión Interventora de ese centro de estudios. Analizamos el conflicto y más que conflicto, la invasión de Moscú a Kiev para definirlo de mejor manera. Doctor, usted tocaba un tema bastante sensible, la afectación comercial en el mundo producto de las sanciones económicas aplicadas desde Washington y la Unión Europea en contra de Moscú, porque no solamente son las desconexiones del sistema SWIFT para los pagos interbancarios en algunas entidades financieras rusas, sino también la depreciación del rublo frente a lo que está sucediendo también con las exportaciones y vamos a concentrarnos en las ecuatorianas. De acuerdo a información oficial, las 5 principales exportaciones no petroleras que van tanto a Rusia como a Ucrania generan al menos cerca de $1.000 millones para el Ecuador. Y hablamos de banano, hablamos de camarón, hablamos de flores, también de atún y de otro producto que está asociado incluso a el café. Entonces, si esto ya empieza a generar una especie de bola de nieve, podría golpear severamente a los exportadores, porque tienen varios frentes. Fíjese, por un lado, no pueden hacer efectivos sus cobros por la desconexión del sistema SWIFT. Por otro lado, tienen un incremento significativo en el costo de los fletes debido al conflicto bélico. Y también lo otro, que tiene que ver con la depreciación, como decíamos, de la moneda rusa. Son varios frentes para un sector que está en constante crecimiento y que, por el contrario, buscaban incrementar la cuota a esos países, pero ahora tienen el conflicto en sus hombros. Bueno, usted ha hecho una exposición muy clara de los problemas que ya está teniendo los exportadores ecuatorianos. Pero esto, cuando usted se refiere a la depreciación del rubro,
Esto hace que el producto ecuatoriano sea menos competitivo, porque el dólar se ha acrecentado en su valor ante el rubro y ellos tienen que dar más rubros por los dólares, los cuales pues van a preferir a comprar productos, aunque no sean de la calidad de los productos ecuatorianos, a países que tienen mayor competitividad por los bajos costos de su producción. Ese es un aspecto. El otro aspecto es los combustibles. Si bien el petróleo o la escasez del petróleo que origina esta guerra hace que suba, ya estamos por los 118, creo, dólares el petróleo, que si bien se puede decir eso beneficia a nuestro país, porque con el castigo y todo quedarán pues en los 102 o 119 dólares el barril de petróleo, que son pues más o menos 40 dólares más, porque el barril de petróleo en el presupuesto estaba como a 55 dólares. Eso le beneficia a los ingresos, pero a su vez, como nosotros tenemos muchos combustibles subsidiados, esto hace que también gastemos más al importar el diésel, gasolinas, y de hecho la gasolina super se ha previsto que de aquí a la próxima semana o para el 12 que haga el cambio, sobrepase los 4 dólares el valor del combustible super en el Ecuador. Nunca hemos llegado a ese punto. Obviamente, eh, los que tienen para pagar eso contribuyen al Ecuador, pero bueno, no es todo, porque los otros siguen recibiendo gasolinas subsidiadas, diésel subsidiado, y esto nos abre el intelecto para empezar a analizar otras medidas y evitar que vuelvan a producirse estos problemas cuando el mercado del petróleo de manera internacional hace que los productos derivados suban en nuestro país, y esto hace a su vez que suban los bonos, suban las ventajas que el Ecuador paga para tener una gasolina subsidiada. Eh, la paralización de las exportaciones, porque como ustedes han notado, los buques no están saliendo, no están abiertos los mercados, están cerrando los puertos, eh, va a perjudicar en la forma que puede perjudicar a todos los demás países, pero a nosotros, con 1.000 millones de dólares, que significan nuestras exportaciones, ya se está viendo mermada. De hecho, como le dije, creo que son 38 o 39 millones de dólares que no se está recibiendo. De tal manera que de persistir esto un tiempo más, la economía ecuatoriana va a seguir teniendo problemas. Sí, porque solamente en el caso del banano, por ejemplo, no pudieron ingresar 2,5 millones de cajas de banano al puerto de Odessa en Ucrania porque fue bombardeado. Eso por citar solo una cifra, porque a nivel general entran cerca de 90 millones de cajas al año a los dos mercados. Hablo de Kiev y de Moscú. Y por el otro lado, en el caso del camarón, solo en el 2021 vendieron 160 millones de dólares en los dos países. Y hoy, según lo que me decía José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, estaban ya definiendo con los empresarios entre enero y febrero, los empresarios de Rusia, el aumento de la cuota para fortalecer ese 14% que hoy nomás tienen la participación del mercado en las exportaciones no petroleras. Pero todo eso es lo que genera este inconveniente de un conflicto bélico. El problema que enfrentan los estudiantes también, los becarios de manera particular en Ucrania, doctor, usted como un hombre de educación toda la vida, como exministro, como ejecutivo de la educación superior privada, también a nivel de educación del sistema básico y de bachillerato, ¿cuál es su lectura en torno a este grupo, pues, que decidió quedarse? ¿No? Hubo cuestionamientos por allí sobre esa decisión cuando el gobierno hacía todos los esfuerzos para traerlos. De hecho, sabemos que la noche de ayer ya llegó el primer grupo en ese vuelo humanitario de 350, pero al menos hay un saldo de 150 o 180 que permanecen aún allá en los países aledaños a la frontera ucraniana. Bien, realmente nosotros como Ecuador nunca hemos tenido la atrocidad de una guerra de ese tipo, con bombardeos de misiles, con aviones que surcan, con entradas de tanques de guerra, todo eso, eso debe ser realmente horroroso, peor que las películas. Esto ha hecho que los estudiantes que están en
Ucrania, vean la forma de salir de ese país a los países vecinos como efectivamente lo hicieron. Y las gestiones que el gobierno ha hecho con muy buen resultado de enviar vuelos humanitarios para que traigan los estudiantes, ya está dando el resultado que se piensa. Mañana o esta noche, a medianoche, llega el primer vuelo con 100 y pico de estudiantes. Ahora, hay un grupo de estudiantes, también como de 120, que han deseado quedarse, pero ya es bajo su responsabilidad. No van a después a decir que el gobierno no les ha dado las facilidades del caso. Ellos prefieren seguir recibiendo sus bonos, seguir recibiendo el apoyo, tal vez en las becas de allá, no perderlas, o tienen algún otro tipo de interés en Ucrania. Puede ser que tengan hogares, hayan formado cualquier otro tipo de interés. El hecho es que ellos decidieron quedarse, pero quienes vienen con un estado alarmante, depresivo por la guerra. Ahora, muchos han dicho que el gobierno no los ha atendido, que han venido de forma desorganizada, que no estaban los asientos listos, pero no han perdido la dimensión de lo que realmente este no es un vuelo comercial que ya están los tickets listos para que fulanito vaya hasta el asiento, sino que fue algo de emergencia donde tenían que aprovechar los cupos que le daban. Pero que si yo no viajo con mi amigo no viajo, viajamos todos juntos. No, no, esto no es un vuelo comercial. Esto es un vuelo humanitario para sacar a nuestros conciudadanos que estaban siendo casi por ser declarados ilegales en otro país. Le dieron solo 15 días por las gestiones de nuestra Cancillería, pero nuestra Cancillería no puede garantizar ni hacerse gestora de la visa Schengen que necesitan en esos países. Humanitariamente han dado refugio por 15 días y tienen que aprovechar nuestros compatriotas que están en esos países para utilizar estos vuelos. A como de lugar. No piensen que van a venir con todas las comidas, con todas las comodidades. Suficiente que haya la nave que los traiga al Ecuador y aquí sí podrán recibir todo el apoyo, los aplausos y todo lo que sea necesario. Ahora, el gobierno aquí también ha dicho que las universidades públicas van a dar todas las garantías y facilidades, también lo ha dicho la CENESID, para que los universitarios que vienen continúen sus estudios en las universidades públicas. También habrá universidades particulares o privadas que ofrezcan un sistema de becas. Ya hace un momento manifesté que conozco de una universidad de Quebec que está sacando un programa de becas especiales para este grupo de estudiantes, de tal manera que tienen que aprovechar y encontrar soluciones a sus problemas que son independientes personales. Muy aparte de los problemas que como país puede tener la producción que no sale de exportación, puedan tener los comerciantes que puedan beneficiarse del sistema de comercio. Ahora, sí me gustaría tener su criterio en torno a la posibilidad que tendrían estos estudiantes, cerca de 120, 130, bueno, allí hay que precisar seguramente desde la autoridad cuántos finalmente se quedaron, en torno a su estatus migratorio. ¿Por qué? A ver, hay sí un término, ¿no? 15 días en torno a la protección por el carácter humanitario y demás. Quizás una alternativa podría ser que se acojan a la Convención de Ginebra y de manera esencial a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para solicitar asilo, que contempla no solamente la persecución política, que ya tenemos bastante historia en el Ecuador sobre eso, sino en casos de amenaza latente, como un conflicto bélico. Sí, pero eso no depende ya del Ecuador, sino que depende del país que otorga el asilo. En este caso, los países donde el compatriota va tendrían que declararse eh, perseguidos, asilados o tener este problema para que se les otorga asilo de acuerdo a las normas y reglas de ese país. Nuestro país y nuestra Cancillería no puede manejar esas circunstancias más allá de hacer una petición a los gobiernos de que a los ciudadanos ecuatorianos traten de ver la forma como dentro de su normatividad legal, dentro de sus procedimientos legales, se les permita proceder a este tipo de medidas de carácter humanitario internacional. Y claro, también habría que detenerse a analizar lo que sucede con la otra orilla. Doctor, trascendía esta semana que al menos 2000 universitarios están en Moscú
y que tienen inconvenientes para poder cobrar las transferencias que se envían desde el Ecuador. Hablo de estudiantes exclusivamente ecuatorianos, y esto por lo que ya comentábamos minutos antes sobre la depreciación del rublo. ¿Por qué? Porque antes del conflicto, para llegar a un dólar se necesitaban 80 rublos, hoy más de 115. Entonces, esa depreciación de la moneda en Moscú genera un inconveniente porque se necesita más moneda nacional en ese país para poder obtener un dólar, y eso también perjudica el comercio internacional, pero de manera particular perjudica a estos 2.000 estudiantes porque al estar desconectado el sistema SWIFT de asignaciones o transferencias interbancarias, ellos no logran contar con su dinero. Y aparte de eso también tienen un ajuste producto de la devaluación de la moneda en Rusia. Efectivamente, la depreciación del rublo no creo que los afecte, más bien los beneficiaría porque van a recibir más rublo, moneda nacional de Rusia, por sus dólares. A no ser que las oficinas estatales de Rusia dispongan que cada dólar va a valer menos que un rublo, pero no es tan sencillo que los países posean esto, sino de acuerdo a muchas circunstancias internacionales. Lo que sí les afecta es que no pueden acceder a sus cuentas bancarias o no pueden recibir los giros que mensualmente le envía del Ecuador, porque como no está activado el SWIFT, no reciben los bancos rusos la moneda que se les puede enviar desde el Ecuador. Eso sí les va a afectar. En todo caso, quedará para la iniciativa de los compatriotas ver cómo subsisten sin recibir esas remesas durante el tiempo que pueda durar esas sanciones del SWIFT o los problemas de la guerra. No serán los primeros ni los últimos que tendrán que ideárselas para tener otro tipo de ingreso, pues vean si trabajan en algo de manera momentánea, y eso que afecta a nuestros compatriotas están afectando a todos los ciudadanos de Rusia, ¿ya? De tal manera que pidiendo un poco más de dedicación, de emprendimiento, iniciativa, los ecuatorianos tendrán que ver cómo subsisten para no pasar hambre ni miseria durante estas circunstancias. Los que tienen residencias en las universidades no creo que vayan a tener problemas. Los que tengan alquiler de casa podrán ver alguna forma cómo subsistir esto. El problema es la comida diaria que tienen que mantener. Muchos tendrán hijos pequeños, las atenciones médicas, leches, medicinas, etcétera, etcétera. Sí va a ser un problema para ellos. Ver la forma como pueden de mejor manera solucionar su fuente de ingresos que momentáneamente van a estar cerradas por la falta de activación de los SWIFT y los bancos no tienen acceso a sus dineros. Para concluir, doctor, estamos con el doctor Roberto Pazley, exministro de Educación, analizando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Parecería mentira. Se suponía que con la Constitución de Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945, a escasos 2 meses del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hoy estemos en estas circunstancias, doctor, y más aún cuando en efecto, pues la caída del muro de Berlín fue la antesala de la disolución de la Unión Soviética, pero parece que en las mentes de una generación, hablo de la generación de Putin y compañía, quedó una pesadilla, ¿no? Lo que era el sueño para el mundo democrático, el mundo de la apertura, con la caída del muro y la disolución de la URSS, quedó al interior de esa generación soviética una pesadilla que hoy la ha volcado sin ningún temor, ¿no? Porque me parece que la intención de Putin tiene una clara película, y es lo que en su momento él mismo cuestionaba. Él aseguraba que peleaba contra los neonazis, pero Adolf Hitler era precisamente un hombre que tenía ideas similares a las de Putin hoy. Mire, esa es la pesadilla que la humanidad enfrenta con todos estos países totalitarios, comunistas, socialistas, que están fracasados. Ese es el totalitarismo, prepotencia y espíritu guerrero de esta casta de antiguos dinosaurios que todavía se mantienen. Usted habló pues que por el 45 al final de la Segunda Guerra Mundial se formó las Naciones Unidas, efectivamente, y en esas mismas fechas los rusos
pasaron a ocupar el territorio arrebatado a los alemanes en Europa Central y Oriental. Acuérdense que pasaron a formar parte de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1949 se formó la OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, para contrarrestar a esa hostilidad y defender a Occidente con los norteamericanos de la Unión Soviética y su expansionismo comunista socialista. La URSS y sus aliados responden a la OTAN formando un pacto de Varsovia en 1955, pero a la década de 1980 el pacto comenzó a deteriorarse tras la caída del muro de Berlín en 1989-90, que desaparece. Entonces, y desde entonces Rusia ha observado con mucha cautela los acercamientos de los países de la OTAN a esos países excomunistas. La OTAN ha ido incorporando a estos países que había prometido que no se iban a integrar, pero ellos están pidieron como República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Rumania, Eslovaquia, Albania. Todos esos países han sido simpatizantes y muchos afiliados a la OTAN. De tal manera que eso es lo que le preocupa a Rusia. Ya se acabó la Guerra Fría hace tiempo, pero ellos lo están reeditando para que no invadan el comunismo y el socialismo. Sí, sobre todo cuando se interpretaba como el último eslabón de la Guerra Fría, todo el proceso que emprendió en su momento Barack Obama, ¿no? Con la misma isla de Cuba, dejando atrás la crisis de los misiles, previamente el ataque a la bahía de Cochinos, y claro, toda esa historia que debe de quedar atrás, ¿no? Y que incluso en esa época terminó con un magnicidio, con el de John F. Kennedy en Dallas. Así que esperamos que este tipo de cosas finalmente no avancen, doctor, porque creo yo que ya el mundo ha sufrido demasiado por conflictos bélicos que se fundamentan esencialmente en asuntos y en intereses geológicos, o más que geológicos, geopolíticos, y que terminan sembrando pánico, crisis y drama humano. Geopolíticos, ideológicos de este tipo de personas totalitarias. Mire, todo puede pasar y todo se puede, los países pueden permitir y aguantar algún tiempo cualquier tipo de efectos colaterales que sean negativos. Pero Dios no quiera, uno de estos locos aplaste el botón rojo y venga, se desate una guerra nuclear. Eso sí sería el acabose para la humanidad cuando, si es que Rusia hace uso de su arsenal nuclear, como ya lo ha dicho, que podría atacar Kiev, o incluso amenazado a países nórdicos con que podrían atacar si es que Se dan los adhieren a la cuartos. OTAN. En todo caso, eso sí demuestra una prepotencia obsesiva y totalmente esquizofrénica de una persona que obviamente responde a una ideología fracasada del siglo pasado. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Ya nos han mentido y dañado demasiado a toda la humanidad en semejantes y determinados conflictos bélicos. Muchas gracias al doctor Roberto Pazley, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Estatal, de la Universidad de Guayaquil. Creo yo que hemos hecho un paneo, doctor, bastante válido. Seguramente faltará tiempo para analizar otros aspectos de este conflicto, pero agradecido por su comparecencia y sus criterios, ¿no? Bien, muchas gracias por la entrevista y esto que sirva de experiencia a la humanidad, sobre todo a la América Latina, para que vean dónde muchos trasnochados de cafetines quieren llevar con esos pensamientos ideológicos fracasados. Gracias y Sí, buenas noches. totalmente de acuerdo, doctor. Un fuerte abrazo con ustedes. Hasta el próximo sábado en Caché 90.9 FM.